Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempo con Dios. Hoy es una noche maravillosa. El Señor tiene una palabra sencilla, pero una palabra que va a llevar a un cambio, una palabra que nos va a mostrar las cosas claritas según la palabra. Dispongámonos cada uno allá en su casa, dispónganse y le pido al Espíritu Santo que sea ministrando a través de esta adoración, de esta alabanza, nuestras vidas, que sea trayendo su paz, que sea trayendo su presencia, que sea estableciendo en nuestra vida lo nuevo de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Diga en su corazón: Señor, hoy permito que tu presencia, hoy permito que tu palabra me transforme. Hoy permito, Señor, que actúes en mí y hagas lo mejor que tienes para mí. Esta noche, Señor, hoy me dispongo, dígale: Señor, hoy me dispongo a que tú actúes, a que tú hagas esa poderosa obra en mí. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sobre las aguas
por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. De mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Hay algo que amo escuchar, es aquel admirable y dulce sonar que tú provocas al andar. En la oración tú escuchas fe. Hay algo que amo escuchar, es aquel admirable y dulce sonar que tú provocas al andar. Cuando adoramos tú ves fe. Despierta alma y ven, canta fuerte a Dios, canta fuerte a Dios. Despierta alma y ven, canta fuerte a Dios, canta fuerte a Dios. Puedes cambiar tu realidad, doblar tus rodillas y adorar. Despierta, no duermas más, es tiempo de cantar. Despierta alma y ven, canta fuerte a Dios, canta fuerte a Dios. Despierta alma y ven, canta fuerte a Dios, canta fuerte a Dios. Y en tu mover y en nuestro orar, cualquier pared se romperá, cada promesa sí, amén. Y en tu mover no hay error, el mal no permanecerá. Jesús es Rey, todo venció. Hey, oh, el Rey de gloria está a punto de entrar. Hey, oh,
Aleluya. Hermosa adoración, hermosa alabanza. El Señor en la alabanza dice que despierta. Estamos despertando. Tenemos que vivir despiertos. Y esta noche tenemos una palabra sencilla, como les venía diciendo, y es la parábola del trigo y la cizaña. La parábola es una historia, eran historias que Jesús contaba para enseñar sucesos, para dar enseñanzas. Y esta parábola se refiere al trigo y la cizaña. En otra traducción dice, y la maleza. Dice así, eso está en Mateo 13, 24. Y es en el único evangelio que está. Es la única parábola que no aparece en los otros evangelios sinópticos, ni en Marcos, ni en Juan, ni en Lucas. Dice así: Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que seas tú, Señor, tomando el control, que sea quitando todo impedimento, toda distracción, toda pereza, todo sueño. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, trayendo, Padre, la gloria, la enseñanza, el rema, que transforme a cada uno de nosotros. Dice así en el versículo 24: Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿En dónde? En su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30 dice: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y continúa, y más adelante los apóstoles le piden al Señor Jesús que se la explique. Entonces saltamos al versículo 36. Dice: Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí no estamos hablando de una semilla como la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de hijos. Uno hijo del reino y el otro hijo del malo. Versículo 39: El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40: De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya. Yo creo que ya con esto queda ya explicado todo. No debería ni predicar, porque la palabra es bien explícita, tanto en la primera parte como en la explicación. Entonces tenemos un sembrado, que es el mundo, y tenemos un sembrador, que es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, que siembra su semilla en su campo. Dice el versículo 24: está sembrando a los hijos en esta tierra, en este mundo, en medio de un sistema de pecado, en medio de una Babilonia, en medio de
de un sistema que maneja el príncipe de este mundo, lo maneja, mas no es el dueño. Amén, porque aquí la palabra me dice que la semilla sembrada en su campo. Pero esos hombres del reino, esos hijos del reino, tienen una promesa, y es una promesa de salvación que se llama Cristo Jesús. Y es una promesa que viene desde que el hombre cayó, desde la caída de Adán y que pecó. Viene desde Génesis 3:15, donde el Señor dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. O sea que hay una promesa de salvación desde el principio, y a través de los profetas hablan de un Mesías, se habla de un Salvador. Y dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que hay una promesa para estos hijos del reino, nacidos en medio de un sistema de pecado, pero hay una salvación para ellos, para los que quieren. Amén. Pero primero hablemos qué es una cizaña y por qué la cizaña le hace daño, le puede dañar la cosecha, el trigo. En lo natural, la cizaña es maleza, pero dése cuenta que no es un tipo de maleza con espinos ni arbusto grande, porque de lo contrario desde el principio se podría sacar a mano y no dañaría el cultivo. Este tipo de cizaña es un tipo de vegetal que es similar al trigo. Es una planta que crece y se parece al trigo. No es trigo, se parece al trigo. Y en lo natural tengo entendido que esta planta produce el daño de más del 10% de la cosecha del trigo. ¿Cómo la daña? Porque es que la planta es una planta maligna, una planta que tiene esporas, y esas esporas van y contaminan al trigo y dañan la cosecha en lo natural. Y en lo espiritual tú ves que estos hijos del maligno, hijos de Satanás, que están juntamente con nosotros. ¿Dónde están con nosotros? Están en el colegio, están en la universidad, están en el trabajo, están en la familia, inclusive puede estar en la iglesia metido. Estamos con ellos. Y dice la palabra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nos toca vivir con ellos. La palabra del Señor dice que somos como ovejas en medio de lobos, y por eso tenemos que cuidarnos. El versículo 25 me dice que mientras dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña en la noche porque el enemigo siempre actúa de noche, la oscuridad. Y en lo espiritual nos pasa también. Nosotros no podemos dormir. Dice que los hijos de los hombres dormían. No podemos dormir como iglesia. Tenemos que permanecer atenta a todo. Tenemos que estar a todo momento vigilando. El Señor nos manda a estar vigilantes. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes, no los flojos, los que están apercibidos, solamente ellos los pueden arrebatar. Y aquí dice que dormían, porque es que el diablo no duerme. El diablo trabaja las 24 horas, y nosotros como iglesia, fuera de que dormimos, no somos apercibidos de los tiempos. Descuidamos mucho tiempo, desperdiciamos mucho tiempo que debemos sacar para que Dios haga su obra en nosotros. El versículo 26 me dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí nos damos cuenta que la cizaña y el trigo son semejantes, son parecidos. Y solamente cuando se dieron cuenta que era cizaña, hasta el momento del fruto. La palabra del Señor me dice a mí que por sus frutos lo conoceréis.
Y eso lo tenemos. Aleluya. Cuando hablan de los profetas, de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, el Señor Jesús dice que por sus frutos lo conoceréis, porque es el fruto del arrepentimiento, el fruto de la humildad, el fruto de la transformación. Ese es el fruto que debe verse en el hombre que es hijo del reino, que es hijo de Dios. Tiene que notarse en sus obras, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, haciendo todo como si fuera para Dios. En el versículo 27 dice que los ángeles ya detectaron que estaba sembrado, dentro del sembrado venía una mala semilla, y le dice al Señor: pero si toda era buena semilla, ¿de dónde pues tiene cizaña? En el cielo ya son identificados. Los ángeles ya conocen quién es hijo de Dios y quién es hijo del mentiroso, y son atentos a lo que estemos haciendo, a lo que estamos obrando en nuestra vida. El versículo 28 se está identificando que el enemigo fue el que sembró esto. Satanás es el que trae esa mala semilla. Satanás es el que establece a sus esbirros para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a la obra de Dios. Pero la iglesia no debe dormir, la iglesia debe permanecer despierta. Y en el versículo 30, la palabra del Señor me dice que tenemos que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntamente, que no se puede arrancar la cizaña, porque si se arranca la cizaña se va a arrancar el trigo. En lo natural, esta muérgana planta, la cizaña, las raíces se enredan con las raíces del trigo para dañarla y para que cuando la vayan a arrancar salgan juntamente con ella. Son estrategias de hacer daño, y en lo natural el Señor dice que tienen que crecer juntamente. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor me dice más adelante, cuando ya viene la explicación del versículo 40 al 43, me dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ya cuando haya la cosecha, ya cuando el Señor venga a cegar, esa cizaña va a ser cortada, esa cizaña va a ser arrancada y va a ser quemada. Y nosotros vemos también en nuestras vidas algo especial. Tenemos que saber que tenemos que ser transformados. Esa cizaña nos hace daños. ¿Por qué? Porque la cizaña natural tiene esporas, y la cizaña espiritual, la cizaña mala, el diseño satánico puede influir sobre nosotros, puede dañarnos, puede traer suciedad, puede traer contaminación. Por eso el Señor nos exhorta, Pablo nos exhorta en 2 Corintios 7:41. 2 Corintios 7:41. El Señor nos exhorta a limpiarnos. ¿A qué? A limpiarnos. El Señor nos exhorta en 2 Corintios 7:1. Dice así la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la cizaña sí actúa sobre nosotros cuando lo permitimos. Nos trae contaminación y nos ensucia, nos daña. Para entender esto vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 6, donde el Señor dice que somos templo del Dios viviente, y como templo de Dios tengo que permanecer limpiándolo para que el Espíritu Santo pueda glorificarse en nuestra vida. Dice así en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Mis hermanos, el Señor nos llama a que nos apartemos
de las tinieblas, a que nos apartemos de la injusticia, a que nos apartemos de los hijos de la tiniebla. Tenemos que no hacer comunión con ellos, negocios, nada. Debemos mantenernos distante a todo lo que nos puede dañar. Y en el versículo 15 continúa: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Por eso nos exhorta también a escoger bien nuestras amistades, y mucho más cuando se va a escoger la pareja, el cónyuge. Tiene que ser a través de una búsqueda a través del Espíritu Santo, que me dé la certeza de que el compañero o la compañera que estoy buscando es la que Dios quiere para nuestra vida. Porque la palabra dice que el aceite y el agua no se pueden mezclar. Aquí también me dice el Señor que el incrédulo y el crédulo tampoco. Porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y el versículo 16 me dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, pon cuidado el versículo 17: salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Tú tienes que saber con quién establece amistades, con quién establece comunicación, con quién hace negocios. El Salmo 1:1 me dice a mí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que no debemos estar dejándonos influenciar por lo que el hijo de las tinieblas está dando a conocer, está aconsejando. Tenemos que cerrar nuestros oídos. Y dice: ni estuvo en camino de pecadores. No debemos dejarnos llevar por las intenciones malignas que cada uno de ellos lleva, para que entremos y caigamos también igual que ellos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el Señor y promete en su palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. Ese fruto que es el fruto del trigo, un trigo que ha sido limpiado, que ha sido apartado, un trigo que no ha sido contaminado, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Aleluya. Y continúa el Señor. Me perdió Mateo 13. Aleluya. Y continúa el Señor diciéndonos en Filipenses 4:8 de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que tener nuestra mente dispuesta para que el enemigo no haga de nosotros fortalezas y nos forme paradigmas que después no podamos romper, que no podamos quitar de nuestra vida. Filipenses 4:8 dice: en esto pensad. Pon cuidado, porque esto es importante para que nuestra mente sea limpiada. Acuérdate que el Señor nos manda a limpiarnos. Limpiad toda maldad. Y cuando se habla de toda maldad, la maldad que hay en nuestra vida y que hay en nuestros pensamientos, que ha sido influenciada por hijos de las tinieblas que trajeron la contaminación. Y dice así: en esto pensad. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Se lo vuelvo a repetir: en todo lo verdadero y todo lo honesto, que no haya mentira en tu vida, que no haya enseñanzas que estén fuera de la voluntad de Dios, que no haya en tus pensamientos diseños de las tinieblas, y que no haya esa malicia que el enemigo quiere traer a través de sus hijos. En todo lo justo. Tienes que ser un siervo justo, tienes que ser un hijo justo. Tú no puedes comulgar con la injusticia, porque tenemos un Dios que es justo. En todo lo puro, quitar toda malicia, toda maldad. En todo lo amable, tú tienes que ser conocido por tu amor.
Tienes que ser conocido por esos pensamientos de amor, esos pensamientos de hacer el bien, todo lo que es del buen nombre. O sea que toda inmundicia de tu mente debe ser transformada, debe ser quitada. Y continúa el Señor diciendo que si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto pensar. Solo pensamientos dignos de alabanza, solo pensamientos donde haya virtud, solo pensamientos donde el bien y la paz de Dios se establezca y verdaderamente vivamos lo que pensamos, que sea lo que hagamos, sea lo que pensamos, que sea algo verdaderamente para alabanza de Dios. Aleluya. En 2 de Corintios 6:14, el Señor me dice que somos templos del Dios viviente. Ya lo vimos hace un momento, donde el Señor dice que no tenemos que tener compañerismo con las tinieblas, que no tenemos que mezclarnos, que tenemos que mantenernos siempre limpios, que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 13:12, el Señor me dice en su palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí el Señor está hablando, y es para estos tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, que los tiempos ya están avanzados. Y aquí el Señor me está diciendo que se acerca el día. Debemos desechar de nuestra vida las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. ¿Qué obras de las tinieblas está hablando el Señor? ¿Qué obras de las tinieblas está pidiendo que el Señor quite de nuestra vida? Todo ese diseño para hacer maldad, todo aquello que tú repites, todo aquello donde tú caes, todo eso tiene que ser desechado. Todas esas obras que te hacen caer, tienes que examinarte y mirar en qué estás tropezando. Tienes que examinar y mirar en qué te estás equivocando. Tienes que mirar qué es lo que verdaderamente tienes escondido que hace que te pierdas. Eso se llama pecado oculto, y eso solamente lo va a revelar el Espíritu Santo. Y como la palabra me dice que ya está avanzada la noche y que es momento de deshacernos de eso, porque estamos en tiempos que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar limpios. La palabra del Señor me dice en Colosenses 3, cuando dice y habla de la vida antigua y la vida nueva, el Señor me dice en su palabra, Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal. Tu vida es una vida en el Espíritu o estás viviendo en la carne. Y si estás viviendo en la carne, es tiempo de hacer sacrificio, es tiempo de morir. Y la única manera es a través del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la oración, comiendo pavo todos los días y trayendo transformación para que podamos ser seres espirituales con pies en la tierra. Amén. Sí, porque no podemos estar volando. Tenemos que ser espirituales, pero viviendo una vida agradable a Dios en esta tierra. Y dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y aquí nombra una cantidad de iniquidades, una cantidad de frutos de la carne que tengo que decírselas, para que cualquiera de ellas tiene que ser quitada de nuestra vida. Dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Y nosotros somos hijos de obediencia. Por lo tanto, tenemos que escuchar esta palabra e intervenir en cada una de estas cosas, si es que el enemigo nos ha contaminado, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también, adicional a eso, tenemos que alejarnos de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra del Señor me habla de la ira, que no dejar que el sol caiga
Él dice, airaos, pero no pequéis. La ira no puede consumir el día. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y acabar con esa ira, porque cuando tú permites que esa ira se enquiste en tu corazón, va a causar una raíz de amargura que va a destruir tu vida y te va a llevar a la perdición. El enojo es la misma cuestión. Tú tienes que mantener una paz con tus seres queridos. Tú tienes que quitar todo lo que estorbe, que la paz y la felicidad, el gozo de Dios no se manifieste en tu hogar. La malicia es una raíz de maldad maluca que el enemigo pone para traer pensamientos que hacen daño a los demás, pensamientos de destrucción. La blasfemia, tú sabes que la injuria, el chisme, todo eso es castigado, y la palabra de Dios me habla en Santiago que tenemos que refrenar la lengua, tenemos que ponerle pasador. No podemos con esa lengua causar incendios, como dice la palabra de Dios. Palabra deshonesta de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, porque somos hijos de la verdad. Los que mienten son hijos del padre de la mentira. Tenemos que despojarnos de todo ese hombre viejo con sus hechos y revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Aquí el Señor me está hablando que nosotros, como hijos del reino, que nos sembró el Señor aquí en este mundo, tenemos que tener una transformación, tenemos que vivir una vida diferente a la que viven los demás. Y yo creo que este versículo que voy a decir es un versículo que ya nos hemos aprendido mucho y que tiene que estar constantemente en nuestra vida. Y dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no transforme su manera de pensar, mientras no transforme, transformación viene de metamorfos, es una transformación a medida de que nuestro pensamiento va cambiando. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Se llama proceso de regeneración y no lo hacemos solo. Tiene que ser intervenido a través del Espíritu Santo. O sea que tú tienes que permitirlo, porque el Espíritu Santo es un caballero. Y si tú no permites que el Espíritu Santo te transforme, ese proceso de regeneración del pensamiento no se va a dar en tu vida. Y mire las consecuencias que tiene. Por lo tanto, no vas a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que muchos viven por fuera de la voluntad de Dios, porque no han permitido que el Espíritu Santo transforme su vida, no han permitido que el Espíritu Santo transforme su pensamiento y lo traiga un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú llegas a ese pensamiento que lo transforma y es diferente a la manera de pensar de este siglo, a la manera de pensar de este sistema pecaminoso, a esta Babilonia, a esto que me invita a pecar, a esto donde me invita a que los deseos de mi carne, a los deseos de mis ojos y la vanagloria de la vida esté por encima del amor de Dios. Eso no va a permitir que mi pensamiento sea transformado. Es necesario, para que mi pensamiento sea transformado, hay necesidad de morir. ¿Morir a qué? Morir a la carne, morir a todo eso que me aparta de Dios. Y cuando yo muero espiritualmente, dejo que Cristo crezca en mi vida. Y cuando Cristo crece en mi vida, mi pensamiento va a ser transformado y va a ser diferente al del mundo, va a ser diferente al de este sistema. Y cuando mi pensamiento sea transformado y sea diferente a este sistema, voy a entender cuál es la buena voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que Él tiene pensamientos para nosotros, para ti y para mí, pensamientos de bien y de paz. ¿Por qué no los hemos entendido? ¿Por qué no lo han entendido? Porque su pensamiento sigue pegado al mundo. Pensamiento sigue pegado a ese diseño satánico de maldad. Y es necesario cortar ya esto hoy, decir ya no más.
he caído como la canción de Julio Iglesias con la misma piedra, pero ya vamos a quitar esa piedra y vamos a caminar bien. Vamos a quitar esa piedra del camino y hacer que nuestros pensamientos verdaderamente sean llevados a ese nivel de gloria donde entendamos que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Es buena. Fuera de que es buena, es perfecta. Y fuera de que es perfecta, es agradable para nuestra vida. Porque Él es Padre bueno. La palabra del Señor me dice a mí que nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas. Mucho más Él, que es nuestro papá. Y la palabra la llama Padre bueno. Si la palabra me dice que Él es Padre bueno, es porque está por encima de todo lo que hacemos nosotros y deseamos nosotros. Él quiere el bien para nosotros. Él quiere el bien para la humanidad. Y a pesar del pecado de la humanidad, y viene el otro versículo hermoso que usted debe conocer. A pesar de ese pecado, cuando Adán cayó, hay una promesa, un Salvador. Y el Señor dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál amor? Ese amor inmerecido, porque todos éramos pecadores. La palabra del Señor me dice que la paga del pecado es la muerte. Y mira el amor de Dios, que a pesar de que ya teníamos una sentencia de muerte, ese amor ágape, desinteresado, ese amor que no va a crecer por lo que tú hagas ni va a disminuir por lo que tú hagas, es un amor que permanece por siempre. Ese amor perfecto que dio su Hijo a nuestro Salvador, dio a su unigénito Hijo. Dio, es un regalo, y es un regalo inmerecido, un regalo que no tuvimos nada que hacer. Él lo hizo todo por nosotros. Él hizo un intercambio en esa cruz. Llevó nuestros pecados, llevó nuestros delitos, llevó nuestras enfermedades, llevó todas nuestras necesidades en esa cruz. Y allá era donde tú y yo teníamos que estar. Y Él la llevó en esa cruz para que nosotros de Él tomáramos una salvación perfecta. Y juntamente con Él, nos dice su palabra, nos dio todas las cosas. Y dice que la dio para que a todo aquel que crea en Él, que crea en Él, crea en Él. Cuando tú hablas de creer, es de intimidad, de conocer. Todo aquel que crea en Él no se pierda. Y me sigue el siguiente versículo y me dice: porque Él no envió al Hijo para que el mundo fuera juzgado, sino para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvado, para que fuera salvo todo el mundo. Tenemos un regalo de parte de Dios con una promesa eterna. Simplemente tenemos que ser transformados como hijos del reino. Simplemente tenemos que hacer las cosas buenas. Tenemos que mirar lo mejor para nosotros. Amén. Y para aquellos que crecen como cizaña alrededor nuestro, con los cuales convivimos a todo momento. Inclusive en la iglesia hay cizaña y tiene que crecer juntamente con nosotros, pero tenemos que guardar distancia. Tenemos que saber escoger, porque la palabra de Dios dice que se visten como ¿qué? Como ovejas, pero verdaderamente son lobos voraces, lobos que hacen daño, y toca identificarlos, toca estar, porque en la grey del Señor hay de todo. De usted depende si tiene el discernimiento para entender quién es hijo y quién es colao. Aleluya. Pero en Mateo 7, 21, 23 el Señor me dice, para todos aquellos, Mateo 7, 21, 23, la Biblia rápida. Aleluya. Le dice así. Aleluya. Estaba dando el versículo donde el Señor habla que se acercarán y le dirán: Señor, Señor. Y Él les dirá: no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Otros le dirán: Señor, en tu nombre hicimos profecía, hicimos milagros. Él les dirá: no os conozco, porque muchos que están
en la iglesia, muchos que le sirven entre comillas al Señor, no lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo hacen con un corazón perfecto. Y la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de la tiniebla es su corazón. La diferencia entre un hijo de Dios, un hijo del reino, y un hijo de la tiniebla es su forma de pensar, su forma de caminar, su forma de hacer las cosas. Porque uno hace todas las cosas como si fueran para Dios. Su palabra lo dice: y por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Y ese fruto es el fruto que nos debe diferenciar. El hijo del reino debe ser diferente en todo, en su manera como vive su vida, en su manera como se comporta en la iglesia, en su manera como se comporta en la casa, en su manera como se comporta en el trabajo, en su manera como se comporta en el colegio. Tiene que haber una integralidad. No podemos ser santos en la iglesia y haber un comportamiento diferente fuera de la iglesia. Si eso está sucediendo, tienes que morir, tienes que cambiar, porque de lo contrario vas a ser cortado como cizaña. Tenemos que ser un fruto bueno, lleno de muchas cosas buenas para el Señor. En Romanos 13:12 el Señor nos exhorta, ya para terminar. Aleluya. Dice así: nuevamente, entendiendo los últimos tiempos, entendemos que estar preparados, entendiendo que como los hijos de la tribu de Isaacar, entendidos en todas las cosas que están pasando. Esta situación que estamos pasando todos, este tiempo de pandemia, es un tiempo para entender lo que Dios, el diseño de Dios, y lo que Dios quiere hacer con su iglesia, lo que Dios quiere hacer con los hijos del reino, tal como dice aquí la palabra, que sean entendidos. Y vuelvo y le repito, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El tiempo se está cumpliendo, la noche está avanzada. Es hora de quitar, de desechar, de limpiarnos. Esta noche hemos dicho morir a tales cosas, limpiarnos de tales cosas, desechando tales cosas. Y lo que falta es y traer las cosas buenas a nuestra vida. ¿Y cómo sabemos qué cosas buenas hay que traer a nuestra vida? Todas ellas están en la palabra de Dios. El Señor quiere que tengamos conocimiento de su palabra y de que tengamos la sabiduría de parte de Dios. Y la palabra me dice que el que no tenga sabiduría, que se la pida al Señor, que Él se la dará en gran manera. Entonces esta noche es noche para pedir al Señor sabiduría para empezar una vida de acuerdo a su voluntad. Una sabiduría para que se cumpla Romanos 12:12 en nuestra vida, para que transformemos nuestro pensamiento y coloquemos un pensamiento nuevo, un pensamiento transformado, diferente al pensamiento de este mundo. Un pensamiento que me da a conocer la verdadera y la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Mientras no transformemos nuestra manera de pensar, nuestra vida va a estar apartada de la voluntad de Dios. Y como buen trigo vamos a ser cosechados y vamos a llevar, como dice la palabra en lo natural, ahí hablaba que iba al granero del dueño de la cosecha. Nosotros iremos al reino de los cielos, iremos juntamente con Él. Pero la cizaña, dice el Señor, la cizaña en lo natural cuando crece, cuando el trigo da fruto, y entonces ya no sigue igual grande a la cizaña, sino que se dobla. Hay que haber humildad en tu corazón, así como el trigo se dobla. Una humildad, pero con una humildad con frutos del reino, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu que me habla Gálatas 5:20, que ustedes lo deben conocer, que todos lo conocemos, donde dice que el amor, la paz, el gozo,
la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la fe. Dice así: el fruto del Espíritu, donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto, mire que ese trigo crece y ese fruto tan grande lo hace doblar. Él muestra la humildad, la transformación. Es hermoso ver esa creación de Dios en una plantita que se carga de fruto y se deja caer, se dobla por el peso de su fruto. Entre más fruto haya, más humildad debe haber. Pero tú ves la cizaña que crece y se mantiene erguida y da unos frutos hacia arriba, frutos oscuros, y que es dañoso para el hombre, es veneno, tal como es el fruto de los hijos de la mentira, del reino de las tinieblas. Son frutos que hacen daño. Entonces, así como el trigo natural se tiene que cuidar de la cizaña, de sus esporas que dañan su fruto, dañan su mata, y que inclusive lo puede hasta matar. Dice que la producción natural es menguada hasta el 10% debido a esa cizaña. En nuestra vida espiritual nos tenemos que cuidar de esa cizaña. El Señor nos dice que nos apartemos de ellos, que no hay comunión con ellos, que tenemos que tenernos lejos, no tener ninguna relación. Y usted me dirá: entonces, ¿a quién le llevamos el evangelio? Sí, pero para tú llevarles el evangelio tienes que estar fuertemente y cimentado en la fe de Jesucristo, y tienes que estar formado. Tú no puedes ir raquíticamente a llevarle un evangelio a alguien que te puede hacer perder. Tienes que formarte, tienes que leer la palabra y tienes que llenarse de su presencia para que tú puedas ser instrumento en esa cizaña, en ese hijo de la tiniebla, en ese que está en las tinieblas, pero que tú vas a hacer luz y la vas a traer. Si no vamos a dejarlo lejos, no vamos a dejarlo sin enseñanza. Nos dice que tenemos que apartarnos, pero tenemos que, como buenos hijos, cumplir la gran comisión. Mateo 28: hacer discípulos, llevar el reino, extender el reino. Y la única manera de extendernos es siendo usados por Dios. Pero para tú poder ser usado, tienes que levantarte como buen trigo, con buen fruto, humilde, lleno de su presencia, lleno de su gloria, lleno de su poder, para poder ser luz en medio de la tiniebla, para ser luminar. Esta noche el Señor está llamando a que tengamos buen fruto. Está llamando a apartarnos de lo que nos puede hacer daño, pero también está llamando a que aquellos que están en oscuridad, nosotros les seamos luz. Son tres cosas para que el que está en tiniebla vea la luz que hay en ti, y esa luz se llama Cristo. Venga la luz de Cristo, que eres el Cristo que hay en ti, lo vea todo el mundo. Pero para eso tienes que hacer todo lo que escuchaste hoy: morir, desechar y limpiarnos. Hoy es tiempo de morir, de desechar y de limpiarnos, para que el Señor pueda hacer esa obra maravillosa en nosotros, y que en el momento de cosecha tengamos muchos frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, y sobre todo el fruto del Espíritu Santo se haya formado en nuestra fe, el carácter de Cristo. Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza haya traído a nuestra vida, porque es para todos, un entendimiento de lo que es ser hijo del reino y ser hijo de la maldad, de lo que nos tenemos que hacer para mantenernos, para limpiarnos, y para que en el momento final seamos cosechados para el reino de los cielos. Aleluya. Vamos a darle un tiempo de adoración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, es una enseñanza sencilla, bonita, pero nos muestra, Padre, la gloria, los diseños tuyos, bendito Rey. Que lo que tú siembras, bendito Dios, permanece para siempre. Lo que tú siembras, bendito Señor, tú vives guardando ese sembrado. Y nosotros como semillas, Señor, necesitamos, Padre, la gloria. Así como en lo natural, la semilla de trigo necesita fertilizante, necesita fungicida. Nosotros, Padre, tenemos tu palabra, que es la que nos fortalece, bendito Dios. Y tenemos, Padre, la gloria,
la intercesión, bendito Dios, que me sirve, Padre de la gloria, para que se aparte todo aquel diseño en las tinieblas, para que el escudo de la fe, bendito Dios, tranque todo dardo del enemigo, bendito Dios, y se haga y se cumpla, Señor, tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, habiendo sido, sí, Señor, transformado nuestro pensamiento para poder caminar conforme, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Dios les bendiga. Aquí la pastora les quiere decir algo esta noche. Quiero que los que no nos conocen, porque hay personas que están entrando nuevas y me estaban escribiendo ahorita que no nos conocen, somos los pastores Edgar y Sandra de la Iglesia Misionera Cristiana Rocafuerte, sede Girardot. El pastor principal nuestro está conectado en este momento, pastor, gracias, el pastor Gustavo Adolfo Riveros, él es el presidente. Y él el presidente de la misión Rocafuerte, y él nos escribe acá: el trigo se caracteriza por el buen fruto, pero la cizaña se reconoce por la lengua y trae palabra de división. Amén. Una persona que tiene buen fruto da palabra de bien, aquel que tiene mal fruto da palabra de mal. No es una persona que edifica, pero la persona que tiene el buen fruto tiene el fruto del Espíritu Santo, y su fruto es bueno. Es un árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto a su tiempo. Y algo que escribían acá es que el trigo produce el grano del trigo, o sea, el fruto del trigo produce la harina, y la harina produce el pan, sirve para alimentar. La cizaña no sirve para alimentar. Amén. Entonces, mis amados, seamos buen trigo, seamos un buen trigo, que nuestra palabra bendiga y alimente a otros espiritualmente. Quiero orar por una persona que está aquí, que me estuvo escribiendo. Está Alba Mercedes Guzmán. Ella me dice: es nueva en el Evangelio, ya vive aquí en Girardot. Mi amada Albita, te vamos a buscar. Yo te voy a mandar un mensaje por Messenger interno y quiero orar por ti. Vamos a orar por esas personas nuevas. Vamos a bendecirlas. Vamos a declarar una palabra de vida sobre ellos y sobre sus vidas. Y vamos a repetir: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por cada persona nueva que se ha conectado en esta hermosa noche, Padre Celestial, a través de Facebook, Padre Celestial. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos sus hogares. Esta persona nueva que está reportando sintonía, hoy le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Señor, porque será una persona con un buen fruto, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que se conectó esta noche, Padre, y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Mañana, iglesia, estaremos conectados de 11 a 12 de la mañana en el discipulado online. Amén. Vamos a estar trabajando. Yo voy a enviar el link. Si usted no se ha conectado, envíeme por el interno: pastora, yo quiero ingresar, y con mucho gusto le vamos a ingresar y le mandamos el link. Y a las 5 de la tarde los jóvenes van a tener un tema muy bonito sobre el noviazgo. Invita a los chicos en su casa. Ellos van a tener su reunión virtual por Zoom y la van a proyectar por Facebook Live. Invite a los jóvenes. Mañana van a estar hablando acerca de los amigos con propósito, porque Dios no da novia, Dios da esposo. Y no le quiero adelantar a los muchachos, pero el tema de mañana va a ser espectacular, espinoso. Amigos con propósito va a ser el tema que van a trabajar nuestros jóvenes, el liderazgo de jóvenes. Y desde ya invitamos a los jóvenes, desde ahora. Si usted tiene un joven mayor, de un chico de 12 aún de 11 años en adelante, diga: pastor, yo quiero que mi hija escuche la conferencia y se integre con los muchachos. Usted los manda por Messenger el número de celular, le contacto por WhatsApp y le enviamos el link por Zoom para que esa persona pueda entrar a esa charla que ellos van a hacer y que se va a transmitir virtualmente. Le damos las gracias al Señor por cada una de sus vidas. Y bueno, lo dejamos con Daniel y con Sarita en un tiempo precioso de adoración para despedirlos. Recuerde que el domingo a las 10:30 de la mañana estaremos en nuestro servicio. Un abrazo, les bendecimos. Este domingo va a haber un banquete especial para usted.
a las 10 de la mañana. Va a ser algo hermoso lo que Dios tiene para sus vidas. Y la próxima semana estaremos ministrando la cena del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Les amamos con todo el corazón y acuérdense que van acá y no pagan arriendo. Dios bendiga sus vidas. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es.